Imaginad por un segundo que vuestro despertador no suena, no hay notificaciones en el móvil, no hay ruido de coches, ni luz eléctrica. Imaginad que despertáis sobre un colchón relleno de paja o, si tenéis suerte, de lana, y que lo primero que veis al abrir los ojos es la luz del sol entrando por un pequeño patio interior. Imaginad que vuestro desayuno no es café con leche, sino un trozo de pan de cebada mojado en vino aguado. ¿Cómo sería vivir en la antigua Grecia si fueras transportado allí hoy mismo? ¿Aguantarías el olor, la guerra constante o la presión social? Bienvenidos historiadores. En el video de hoy contaré cómo era vivir en la antigua Grecia, desde los lujos de la aristocracia hasta la dureza de la esclavitud, pasando por las mentes que cambiaron el mundo. Empecemos. Para entender realmente cómo sería tu día a día, primero tenemos que saber quién eres, porque en Grecia tu suerte dependía enteramente de tu cuna. Si hubieses nacido pobre, tu vida sería una lucha constante. La gran mayoría de la población vivía en casas muy modestas, hechas de adobe y madera, a menudo en calles estrechas y sin ningún sistema de alcantarillado. El olor de Atenas, por ejemplo, podía ser bastante intenso. Si fueras un ciudadano pobre, probablemente trabajarías la tierra, serías artesano o tendero. Tu dieta se basaría en el trío mediterráneo: trigo, aceite de oliva y vino. La carne era un lujo reservado casi exclusivamente para los días de festivales religiosos, cuando se sacrificaban animales a los dioses y se repartía la comida entre el pueblo. Pero, ¿y si fueras rico? Eso es otra historia. Si fueras un aristócrata, tu casa tendría un andrón, una sala exclusiva para hombres donde celebrarías los famosos simposios. Aquí es donde la vida social cobraba sentido. No eran simples borracheras, eran reuniones donde se bebía vino mezclado con agua. Beberlo puro era considerado de bárbaros. Se recitaba poesía, se escuchaba música y se debatía sobre política o filosofía. Como rico no trabajabas con tus manos, consideraban que el trabajo manual deformaba el cuerpo y embotaba la mente. Tu deber era la política y la gestión de tus tierras, las cuales por supuesto eran trabajadas por esclavos, y es imposible hablar de Grecia sin mencionar la esclavitud. Era la base de su economía. Un esclavo podía ser desde un minero que vivía en condiciones infrahumanas hasta un pedagogo culto que enseñaba a los hijos de su amo. Sí, era una sociedad de contrastes brutales. Ahora, pongámonos el casco y agarremos el escudo. Hablemos de los soldados, porque en Grecia ser ciudadano significaba ser soldado. Si vivías en una polis como Atenas, cuando la guerra llamaba a la puerta, y lo hacía a menudo, tenías que dejar tu arado o tu comercio y unirte a la falange. Tú te pagabas tu propio equipo. Si tenías dinero, eras un hoplita con armadura de bronce, escudo pesado y lanza. La experiencia de la batalla era aterradora. Filas de hombres empujándose escudo contra escudo, buscando un hueco para clavar la lanza, todo bajo un calor asfixiante y el peso de 30 kilos de metal. Pero si hubieses nacido en Esparta, bueno, tu vida no te pertenecía a ti, sino al Estado. Desde los 7 años te arrancaban de tu familia para entrar en la agogé, un sistema educativo brutal diseñado para convertirte en una máquina de guerra perfecta, donde se fomentaba el robo para comer y el castigo físico para endurecer el carácter. Dejemos la guerra y volvamos a las calles. ¿Cómo sería un día normal para un humano promedio en tiempos de paz? Te levantarías al amanecer. Si eres mujer, tu mundo sería el gineceo, la parte de la casa reservada para ti. En la mayoría de las polis, salvo en Esparta, las mujeres tenían poca libertad pública. Gestionaban la economía doméstica, tejían y criaban a los hijos, pero rara vez salían solas. Si eres hombre, tu destino era el ágora. El ágora no era solo un mercado, era el corazón palpitante de la ciudad. Imagina un lugar lleno de puestos vendiendo higos, pescado salado y cerámica, pero también lleno de gente gritando, debatiendo y conspirando. Allí te enterabas de las noticias, de quién había sido condenado al exilio o de qué nueva ley se iba a votar. Los griegos eran animales políticos por naturaleza. Y después del ágora, al gimnasio. Y ojo al dato curioso, la palabra gimnasio viene de gimnos, que significa desnudo. Sí, los griegos hacían ejercicio totalmente desnudos, cubiertos de aceite de oliva y polvo. Era una parte fundamental de su día, no solo por estética, sino porque creían firmemente en la conexión entre un cuerpo fuerte y una mente sana. Y esto nos lleva a uno de los legados más impresionantes de Grecia, la educación y la filosofía. La educación griega, la paideia, no buscaba solo enseñar datos. Buscaba crear ciudadanos perfectos. A los niños se les enseñaba música, gimnasia, lectura y matemáticas. La Ilíada y la Odisea de Homero no eran solo libros de cuentos. Eran la base moral de su sociedad. Enseñaban qué era el honor, la gloria y la tragedia.
pero hubo un momento en que la educación dio un salto cuántico gracias a 3 hombres que a día de hoy siguen influyendo en cómo piensas. Primero tenemos a Sócrates. Imagina a un hombre que no era especialmente agraciado físicamente, vagando por el ágora, molestando a la gente con preguntas incómodas. Él no daba respuestas, solo preguntaba: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? A los poderosos no les hizo gracia que enseñara a los jóvenes a cuestionar la autoridad, y terminó condenado a muerte, bebiendo cicuta. Pero su legado fue enseñarnos que la vida sin examen no merece ser vivida. Su alumno más famoso fue Platón. Platón quedó traumatizado por la muerte de su maestro y fundó la Academia, que podemos considerar la primera universidad de Occidente. Platón nos regaló el mito de la caverna, esa idea de que lo que vemos son solo sombras de una realidad superior. Él creía que los reyes debían ser filósofos, o los filósofos reyes, para gobernar con sabiduría. Y en esa academia estudió Aristóteles, el tercer gigante. Aristóteles era el científico, el clasificador. Mientras Platón miraba al cielo y a las ideas abstractas, Aristóteles miraba a la tierra, a la biología, a la lógica. Fue el tutor nada menos que de Alejandro Magno. Imagina la influencia. El filósofo más grande enseñando al conquistador más grande. Aristóteles sentó las bases de la lógica y el método científico que usaríamos durante los siguientes 2000 años. La influencia de Grecia en nuestra educación actual es absoluta. La idea de que la educación debe formar el carácter, el uso del debate, la división de las materias, la democracia en las aulas. Todo tiene una raíz helénica. Incluso palabras como matemáticas, física, historia o poesía son griegas. Entonces, ¿cómo resumiríamos la experiencia de vivir allí? Sería una vida intensa, una vida donde la belleza y la brutalidad caminaban de la mano. Podías pasar la mañana viendo una obra de teatro de Sófocles que te haría llorar de emoción y por la tarde ver cómo un esclavo era castigado en público. Podías debatir sobre la naturaleza del universo con las mentes más brillantes de la historia y al día siguiente morir por una infección en una muela porque no existían los antibióticos. Vivir en la antigua Grecia era vivir expuesto a los elementos, a los dioses caprichosos, a la guerra y a la comunidad. No existía el individuo aislado como lo entendemos hoy. Eras parte de tu polis. Tu honor era el honor de tu ciudad. Hoy miramos atrás y vemos ruinas de mármol blanco, pero debemos recordar que esas ruinas estuvieron una vez pintadas de colores brillantes, llenas de vida, de gritos, de olores y de pasiones humanas idénticas a las nuestras. Al estudiar su vida, no solo estudiamos el pasado, sino que nos miramos en un espejo. Vemos el origen de nuestra democracia, de nuestros dramas y de nuestra forma de entender el mundo. Espero que este viaje por las calles de Atenas, los cuarteles de Esparta y las aulas de los filósofos os haya servido para valorar el presente y aprender del pasado. Y recuerda, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.